Y vamos a revisar panoramas internacionales también hasta ahora en la primera edición de Radioanálisis. Primero presentamos al invitado. Estoy hablando del doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Muchas gracias por este contacto, como siempre. Muy buen día. Hola, muy buenos días, un Ahí placer sí. estar con ustedes. Hola, profesor. Sí, buen día. Bueno, se habla de este día, ¿no? De recuerdo, esta masacre del 7 de octubre de 2023 y cuando, profesor, se junta con, no sé si lo ve de esa forma, pero incluso, bueno, citando medios de prensa, hablan de una única luz al final del túnel sobre estas negociaciones que se mantienen en Egipto. ¿Cómo podemos poder hacer este punto primero recordando esta fecha de 2023 a lo que nos lleva hoy para luego ir ahondando también en lo que ha sido toda esta historia? Bueno, se trata de una luz tenue, ¿eh? Es Mm, importante tener eso bien claro, que es una posibilidad que hay que mirar con cautela por todas las dificultades y riesgos que conlleva, por lo gradual que implica un tránsito desde una tregua que no se alcanza hacia un acuerdo de paz más permanente. Eso tiene tiempo, implica generar confianzas que hoy día están en el suelo, igual que la infraestructura de Gaza y bueno, toda la matanza que ha ocurrido en ese espacio, particularmente a civiles. Pero claro, el 7 de octubre es un aniversario de esta tragedia que comenzó con terroristas de Hamas. Digo así porque cuando hay 1.200 muertos, la mayoría civiles, y ahí el énfasis, ¿no? Civiles, y hay 250 rehenes, claramente es un punto de inflexión. En el caso de la sociedad de Israel, es probablemente una de las mayores tragedias después del Holocausto. Pero lo que tenemos después de eso es que hay un estado de beligerancia donde uno de los ejércitos mejor equipados del mundo se enfrenta a un espacio muy reducido, donde la población, casi 2 millones de personas, viven en forma hacinada y que deviene en esta masacre de hoy día más de 67.000 personas, la mayor sí. parte civiles. Así que es un recuerdo trágico, es un recuerdo de lo que venía después. Hoy día parte de Occidente, sus periferias y el sur global, la verdad es que, si no completamente, en su gran mayoría, están conmovidos por esta situación de 2 años de destrucción sistemática de Gaza, con una población que fue amenazada en algún momento de alguna manera o exigía de salir. Hoy día, este acuerdo de paz o este principio de acuerdo de paz, que no es probablemente ideal, brinda alguna posibilidad al menos de poder retomar el diálogo. Profesor, quiero seguir esa misma línea, lo de el diálogo, las conversaciones que se están dando ahora en Egipto que deberían ser durante esta semana y que se ven, voy a decir comillas, frágiles. Hay expertos que plantean que además es una propuesta que hace Donald Trump que tiene poco detalle sobre el después, ¿no? De qué va a pasar después, quién se va a hacer cargo de la Franja de Gaza, que si bien es posterior a la entrega de rehenes, al alto al fuego, no deja de ser relevante y un punto que importa, ¿no? Que importa, por ejemplo, a Hamas y del que no cede Israel. ¿Cómo ve las primeras conversaciones y lo que debería pasar esta semana? Pues no exenta de dificultades. Mm. Han comenzado el día de ayer en el Mar Rojo, Egipto, a orillas del Mar Rojo, y claramente es un diálogo indirecto, intermediado, donde además que a quien le fue impuesto una propuesta de paz, recordémosle a la gente que los 250, de los cuales quedan 48, 49 personas todavía como rehenes, esos 250 originales. Ujú. eh, la idea de Hamas era de alguna manera no solamente lo que se llama tan fríamente canje, sino que también asegurarse un espacio en cualquier eventual negociación. El acuerdo de paz eso lo omitió. Se le impone a Hamas un determinado acuerdo donde dice sí o no,
pero claramente como se trataba de un acuerdo con tantas imprecisiones, con áreas grises, con falta de detalle, ahora de manera indirecta, intermediados por Egipto, Qatar, también lo que es Estados Unidos, se están tratando de concretar varios puntos que habían quedado así en el aire. Entre otros, con el destino de estos rehenes, 48 de los cuales 20 probablemente están vivos, y el cese al fuego, porque desde que fue anunciado el plan, Israel no ha dejado de bombardear. Ya hay más de 100 muertos, yo diría ya iríamos por los 120 probablemente esta última semana. Así que lo inmediato es esos dos elementos que podrían desencadenar la consecución posterior, pero para eso hace falta colocarse de acuerdo en esos puntos. Lo que son los rehenes, que Israel exige que sean devueltos, y también el tema del cese inmediato de hostilidades. Todos los demás puntos quedan al pendiente de aquello y ahora están en terreno, viendo las condiciones de terreno para habilitar esta cuestión. Sí, bueno, hay distintos niveles en medio de este conflicto y quería también poner ahí a la reflexión cómo han ido posicionándose, ¿no?, liderazgos políticos en el mundo, interviniendo en estos debates, en estas propuestas. Tenemos un presidente de Estados Unidos como Donald Trump, que además ha estado muy presente en esta última propuesta, por otro lado, y previos a ciertas reuniones internacionales importantes, mandatarios que hablan de este reconocimiento del Estado de Palestina, que podemos abordar desde esa mirada geopolítica también de este conflicto. Bueno, desde luego tener presente que este no es el primero, hubo uno en enero que se consideró que podía ser promisorio respecto a generar condiciones de diálogo. Sí. Pues Israel inmediatamente lo desconoció, muy rápidamente lo desconoció y prosiguió su campaña. Al mismo tiempo, teníamos una propuesta original del presidente Trump de lo que ustedes recordarán como la Riviera de Gaza, ¿no? Una propuesta, yo diría que después de 2 años de destrucción de Gaza, media tétrica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí. Y que implicaba también el desplazamiento forzado de personas. Bueno, todo eso ha sido relativizado por los últimos sucesos, lo que podríamos decir una suerte de dislocación de las jerarquías en este Medio Oriente. Israel amplió su teatro de operaciones, incluso a principios de septiembre alcanzó Qatar, golpeó a Qatar, un aliado también de Estados Unidos, y eso probablemente provocó que otras figuras, algunas ya en retiro, como Tony Blair o el Kushner, el yerno del presidente Trump, elaboraran este plan que ha sido presentado, que, como digo, tiene una serie de puntos, como ya no hablar de este desplazamiento forzado, sino que darle la posibilidad a la gente que se quede y a los que se fueron que regresen. También tiene la idea en el punto 19 de un Estado palestino, aunque muy lejano, muy lejano y muy relativo, pero se menciona un eventual Estado palestino futuro, etc. Sin lugar a dudas, estamos en un contexto donde donde lo geopolítico está de alguna manera, se ha desestabilizado muchos elementos y se están intentando reordenar las alianzas. Fíjense ustedes cómo incluso Arabia Saudí finalmente llegó a un acuerdo, alarmado por lo que pasó en Qatar, llegó a un acuerdo con Pakistán para que le dé su paraguas nuclear, es decir, un momento bien delicado. Y tener mucha claridad que a pesar de todo lo que se ha dicho de Estados Unidos en decadencia, en declive, a pesar de todo aquello, y de que otros países han aumentado su gravitación en la región, es en definitiva Estados Unidos, a través del presidente Trump, quien coloca el peso de su influencia política para abordar esta situación, que hay que mirarlo con cautela, porque después de 2 años esto es muy, muy difícil, y la cuestión es si vamos a pasar de un estado de beligerancia o de destrucción constante, permanente, a otra forma de gestión del conflicto, como se ha denominado. Si va a ser como la que había antes, de
de ese 7 de octubre de 2023, que era una gestión que desplazaba cuestiones y que mantenía las cosas más o menos igual, pues tampoco se quiere, sino que la idea es avanzar a otro tipo de relación con un reconocimiento más potente a Palestina. Por supuesto, esto también tiene óbices, tiene obstáculos, porque tampoco hay mucha claridad respecto a esta comisión que se haría cargo, esta comisión tecnocrática que se haría cargo en transición de estos territorios hasta que los palestinos pudieran hacerse cargo por sí mismos de aquello. Bueno, y además, profesor, porque hay una resistencia importante de parte de Israel, de Benjamín Netanyahu, ¿no? De quién debería hacerse cargo. O sea, claramente Benjamín Netanyahu no tiene intención de que jamás se haga cargo de la Franja de Gaza, pero tampoco la autoridad palestina. Hay bastante resistencia de que los palestinos se hagan cargo de la Franja de Gaza de parte de Benjamín Netanyahu, que es una preocupación no menor de parte de los negociadores palestinos. Y ayer leía, por ejemplo, a El Mundo, que citaba fuente egipcia, que se supone que jamás le preocupa entregar todos los rehenes. Yo sé que usted lo mencionó antes, que supone que jamás le preocupa entregar todos los rehenes porque perderían poder negociador. Y es no menor, ¿no? ¿Cómo ve eso? Bueno, vamos a lo primero. En general, lo que han dicho los actores del área Ujú. y la Unión Europea, cuando digo el área me refiero a países tanto árabes como no árabes, es que yo diría que el acuerdo que hay es que Hamas no debe ser parte de ningún tipo de liderazgo en Gaza. ¿Ah? Sí. Eso yo diría que no es solamente una cuestión que piensa, Netanyahu, sino que es extensible. Ujú. Hay un consenso en eso, de otros actores me refiero. Luego, desde luego, tal vez el punto de choque es que se piensa en que lo que es la actual Autoridad Nacional Palestina se debería hacer cargo, pero lo que dice el acuerdo concretamente, específicamente, es que el acuerdo contempla que una vez reformada la Autoridad Nacional Palestina, una vez que acometa una serie de reformas, recordamos que el liderazgo está bastante congelado del mismo hace mucho tiempo, Mm. se haga cargo de Gaza. Y es ahí también donde hay áreas grises que hay que determinar. Pero claramente, si hablamos de Netanyahu, bueno, Netanyahu fue presionado también para aceptar este acuerdo, que en general yo diría es más beneficioso, quiero decirlo bien responsablemente, con Israel que con es mucho más complejo para la Palestina. Mm. Sin embargo, tampoco es de completa satisfacción de Israel, porque implica una retirada parcial de Gaza, ni siquiera total, sino que parcial. Hay una zona tampón de seguridad que se mantiene, pero obviamente está largo 2 años de campaña militar contra Gaza significaba una garantía de sobrevivencia de Netanyahu, que además hoy día tiene dificultades y problemas al interior con su propio gabinete, que no está de acuerdo con haber aceptado esta propuesta. Mm. Así que evidentemente Netanyahu pues no va a estar de acuerdo, y en el caso de Hamas, yo decirles que lo que se les dice es que serán amnistiados y podrán vivir en terceros países. Tendrían que entregar sus armas. La pregunta es desarme, entrega, Mm. cuáles son las condiciones, quién los supervigila. Hay demasiadas áreas grises que se están intentando despejar en este encuentro en Egipto. Pero claro, lo primero es colocarse de acuerdo, tal como usted dice, en lo que son rehenes, Sí. porque una vez entregados, esos probablemente 20 vivos, pues ya no tiene ya ningún otro elemento de garantía. Esto es bien duro decirlo así, Sí. pero así es como piensan y los cálculos que se hacen. No hay otro elemento de garantía para Hamas para seguir conversando. Mm. Nos quedan los últimos minutos, pero quería también ubicarnos desde las perspectivas humanitarias. Sabemos que este es un conflicto que lleva mucho tiempo, pero en particular desde lo que fue ese 7 de octubre y sobre todo por lo que se vive en la Franja de Gaza, una suerte de seguimiento en vivo con imágenes, videos que constantemente podemos acceder, del corte de entrega de alimentación, hospitales atacados, población de niños y niñas que se han visto afectadas, y por otro lado
entendiendo creo que a propósito de esta fecha del 7 de octubre, principalmente familiares de víctimas en Israel son los que van a ser los protagonistas de alguna de las actividades o ceremonias de este día. Familiares y víctimas de esos rehenes que en una parte importante apoyan, por ejemplo, la candidatura de Donald Trump al premio Nobel que va a ser anunciado este viernes y que vamos a tener que estar ¿Verdad? atentos, vamos a tener que estar atentos a aquello. Por eso es que hay tanta presión, porque los acuerdos se llega a algunos puntos en común esta semana. En cualquier caso, me parece que todo el acceso que tenemos a imágenes, ese registro visual, nos puede dar cuenta del drama que está viviendo la gente, los gazatíes, las gazatíes, nos puede dar cuenta de la destrucción del 90% de la infraestructura, lo que es acompañado con esos 80% aproximados civiles de los 67.000 que ha fallecido, no solamente producto de bombardeos y ataques militares, sino que a través de la hambruna, porque se ha prohibido o se ha obstaculizado, se ha impedido el ingreso de ayuda humanitaria, de medicamentos y alimentos. Por lo tanto, todo eso hace que se vaya acumulando una serie de pruebas que probablemente en esas muchas querellas que se han interpuesto a distintas instancias internacionales van a ser parte también de la continuación un poco de la búsqueda, la lucha por la justicia, ¿no? Que probablemente es el punto que está súper difuso en lo que prácticamente no existe en el acuerdo, porque evidentemente lo que quiere el acuerdo es pasar página y generar condiciones para un cesar fuego. Profesor Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. Buen día. Son las 8 de la mañana con 1 minuto, hacemos una breve pausa y continúa Radio Análisis. Nosotras, Diana, nos encontramos ya mañana. Sí, vamos a esa pausa.